Según la psicología, existen dos tipos de familias según su dinámica. Estas están compuestas por familia disfuncional y familia funcional. La familia funcional es aquella familia que existe comunicación y afecto. Es una familia que está unida, que todos trabajan por el bienestar de cada uno de ellos, que no hay egoísmo. En cambio, la familia disfuncional es aquella familia que no tiene comunicación y afecto. Es una familia individualista porque todos tiran para su propio lado. Es una familia que no pone límite en la educación de sus hijos. Es una familia aparentemente buena, pero en el fondo ningún miembro del hogar es totalmente feliz. Me parece que a todos nos gustaría vivir en una familia funcional, pero tristemente hoy en día las relaciones familiares son tristes y dolorosas. Por eso el propósito de la lección de esta semana es ver cómo hallar descanso en los brazos de Dios a pesar de los problemas familiares. Sean todos bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 6. La lección de esta semana lleva por título ¿Cómo hallar descanso en los lazos familiares? En esta lección miraremos 3 puntos principales. El primer punto que veremos es el gran conflicto en la familia. El número 2, miraremos de hijo amado a esclavo. Y finalmente, en la tercera sección veremos relacionarnos como Dios quiere. El versículo de memoria de esta semana se encuentra en el libro de 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. La palabra de Dios menciona lo siguiente. Dice así: así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigaos de vuestra firmeza. Antes bien, dice Pedro, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Permíteme explicar un poco este texto bíblico. La palabra de Dios dice, mejor dicho, el apóstol Pedro advierte a sus lectores del futuro, de lo que va a venir en el futuro. Y les dice a ellos que van a venir falsos maestros, que van a haber inicuos, que van a enseñar falsas doctrinas. Y Pedro les advierte y les dice, si ustedes frecuentan esos falsos maestros, corren el riesgo de caer en el error, de desviarse del camino correcto. Y más bien Pedro les dice, más bien manténganse firmes en el fundamento que es Cristo Jesús. Busquen a Cristo. Además de eso, Pedro hace mención de que se debe crecer. Les dice a ellos, a sus lectores, que hay que crecer en la inteligencia y también en la gracia, en el conocimiento y la gracia. La gracia tiene que ver con un crecimiento espiritual, con un crecimiento de comunión con Cristo. Ahora, el crecimiento del conocimiento tiene que ver con un crecimiento intelectual, en el poner el trabajo de la mente para conocer lo que la palabra de Dios enseña, y no solamente conocer lo que la palabra de Dios enseña, sino practicar lo que la palabra de Dios enseña. Por eso, de esta forma, el propósito de nuestro Señor Jesús es que el ser humano pues crezca tanto en la espiritualidad como también en el conocimiento de su palabra, de lo que es Cristo Jesús. Muy bien, pasamos a la primera sección titulada El gran conflicto en la familia.
José, sin lugar a dudas, sabía de familias disfuncionales, porque la familia de José era una familia disfuncional, no solo del presente, sino que ya del tiempo pasado. Sus bisabuelos fueron mentirosos, tuvieron este patrón de familia disfuncional. La Biblia narra de que la mujer de Abraham, Sara, le pidió a Abraham que se llegase a Agar para tener un hijo. Entonces Abraham tuvo un hijo, Ismael, y tan pronto como Agar se vio embarazada, hubo una rivalidad entre Sara y ella. Asimismo, después nació Ismael, nació Isaac, y entre Isaac e Ismael también hubo rivalidad, también hubo problemas. Tanto así que Isaac amó más a Esaú, y Jacob se pasó la vida tratando de ganarse el amor de su padre. Sabemos nosotros que Jacob huyó, Esaú trató de matarlo, y ese mismo patrón se instauró también en la vida de José. José también, junto con sus 11 hermanos, vivía. Él estaba en medio de 2 madrastras, y sus hermanos le tenían mucha envidia porque él era el hijo amado. Él tenía la mujer más amada porque su padre amaba más a la mamá de José, y también amaba más a José. Había favoritismo hacia él. Sus hermanos, al ver esto, pues sentían envidia, sentían celos. Ellos también querían. Entonces este patrón de disfuncionalidad se vio inmerso en la vida de este héroe, de este patriarca. Ahora, ¿cómo es posible que en este patriarca se haya visto una familia disfuncional? Pues es posible porque el gran conflicto aún se desarrolla también entre las relaciones familiares y porque vivimos en un mundo de pecado. Sin embargo, esto no arruinó para nada los planes de nuestro Dios, porque Dios continuó con su plan y pudo usar a Abraham, pudo usar a Jacob, pudo usar también a José. Ahora, esto fue terrible, esta disfuncionalidad fue terrible porque causó problemas en estas familias. Principalmente causó problema en José porque sus hermanos por envidia lo vendieron como esclavo. La Biblia también dice que pasó algo doloroso en la familia de José antes de venderlo como esclavo. La Biblia menciona en Génesis capítulo 34, déjame buscar aquí en mi Biblia, Génesis 34, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios así: Dina, la hija que Lea había dado a luz a Jacob, salió a ver a las hijas del país y la vio Siquén, hijo de Hamor el Hebeo, príncipe de aquella tierra. La tomó, se acostó con ella y la deshonró. La palabra de Dios dice que la deshonró, o sea, quiere decir que no es que Dina haya consentido para acostarse con este hombre, sino que la violó en nuestras palabras, en nuestros términos. Él se aprovechó de ella, era una niña, aproximadamente 15 años de edad, y esto generó un impacto negativo en la familia de José. Se quedaron tristes, mal, porque su hermana había pasado un momento de mucho dolor. Ahora, ante esta situación, la familia de José, sus hermanos mayores, van a aprovechar de que esta familia quería casarse con Dina, querían tomarla a ella como esposa. Pero se aprovecharon de esto porque ellos no quisieron saber nada y fueron y mataron a todos los hombres de Siquén. Así, esta familia continuó siendo disfuncional y continuó cayendo en las garras del enemigo, porque el enemigo aprovechaba sus oportunidades que tenía para hacer tomar malas decisiones a los hijos o a los hermanos de José. Y el enemigo lo que hacía era se aprovechaba para que destruyese los planes de Dios para cada miembro de esta familia.
Ahora, este gran conflicto se ha visto inmerso en la vida de José, porque José es vendido a Egipto. Por esto mismo que estoy comentando. José es vendido a Egipto y después, cuando él es llevado en la caravana y llega a Egipto, los ismaelitas lo venden a Potifar. José llega a un lugar desconocido, una cultura desconocida, no sabía el idioma. Y ahora aquí en este lugar, José pasó momentos duros. La vida no es justa, la vida es injusta. No siempre los buenos son recompensados en los momentos oportunos y no siempre los malos son juzgados o son pagados al momento de hacer su maldad. A veces la justicia tarda, pero siempre llega. Ahora, en estas circunstancias, en este contexto de José vendido como esclavo, de José, a pesar de ser fiel a Dios, él pasando momentos injustos, momentos dolorosos, nosotros podemos mirar de que a pesar de esto, a pesar del gran conflicto y a pesar de que José pasó momentos duros y tristes, él decidió confiar en Dios. Él decidió seguir siendo fiel a Dios y halló descanso en los brazos de Dios, porque confió en Cristo, porque se dio cuenta de que existía el mal, de que el diablo estaba detrás de todo eso, pero también había un Dios poderoso que lo sostenía a él. Ahora, pregunta para todos nosotros: ¿por qué se considera a Abraham, a Isaac, a Jacob como héroes de la fe, a pesar de haber tenido problemas familiares o a pesar de haber vivido en familias disfuncionales? Porque ellos aprendieron a confiar en Dios, porque ellos demostraron su fidelidad a Dios, porque a pesar de los problemas, déjame decirte que el ser pobre o el venir de una familia disfuncional o haber sufrido no te quita el privilegio de poder ser un hombre o una mujer de fe. Porque la fidelidad a Dios no se basa en que sea rico o en que sea pobre o en que sea blanco o en que sea moreno. Se basa en el principio de que Dios te ama y en consecuencia de ese amor decide ser fiel a Él. Por eso es que Abraham, Jacob y también Isaac son considerados como héroes de la fe, porque su fe de ellos fue probada y ellos demostraron fidelidad a Dios a pesar de todos los problemas. Muy bien, ahora sí pasamos a la segunda sección de este repaso titulado De hijo amado a esclavo. La lección también nos habla de los momentos de transición que vivió José. La historia bíblica en el Génesis capítulo 37 nos cuenta la historia de José. Nos dice que José, al ser el hijo amado, un día él recibió una túnica de colores, una túnica bonita, especial. Y esto fue el detonante para que sus hermanos, que ya lo envidiaban, que ya sentían incomodidad porque sus padres preferían mucho a José, lo alababan a José, decían: ¿quién como José? Un joven valiente, un joven humilde, un joven que amaba a Dios. Entonces eso generaba conflicto en sus hermanos. Los mismos padres hicieron que pase esta rivalidad, este clima no tan bueno, desagradable en la familia de José. Ahora bien, al ser guiados por el egoísmo, pues José fue llevado hacia un lugar que él nunca pensó. Lo quisieron matar, pero ante la situación de que no pudieron matarlo, un hermano de él se opuso, pues lo vendieron, lo llevaron a una cisterna y de ahí lo vendieron a los ismaelitas. Triste José, decepcionado de sus hermanos. A pesar de esto, José nunca pecó contra sus hermanos, nunca dio una palabra mala contra sus hermanos. Pero en el camino de que José fue llevado por una caravana de los ismaelitas,
José a lo largo, a la distancia, él contempló las colinas donde estaban las tiendas o el hogar de su padre. Cuando contemplaba con nostalgia, con dolor, con llanto, lloraba José. Estaba un momento de desesperación, porque José decía en su corazón, ¿a dónde me llevan? ¿Qué va a ser de mí? ¿Cuál va a ser mi futuro? ¿Qué voy a hacer ahora? Ya no voy a estar con mis padres. Ya no va a estar mi mamá que me ama. No va a estar mi padre que me protege. Pasó José de un momento a otro, de hijo amado a esclavo desprotegido, a esclavo menospreciado. Pero en esta situación que estaba llevado como esclavo en una caravana hacia Egipto, José pensó y José se acordó de las historias de su padre Jacob. José se acordó de que cuando era niño, su padre les contaba la historia a sus hijos, hacía el culto con sus hijos y su padre contó la historia de la visión que tuvo en Betel. Y José se acordó de que su padre un día soñó, de que Dios le había dicho, tú en ti van a ser benditas las naciones. No te voy a dejar, no te voy a abandonar, voy a estar contigo. Yo soy el padre de Abraham, de Isaac. Yo soy también tu Dios. El Señor le dijo así a Jacob. José se acordó de eso. Y José se acordó de que si Dios fue el Dios de mi padre, también va a ser el Dios mío. Si Dios le dijo a mi padre que no lo va a dejar, que va a estar con él a donde quiera que él vaya, ese mismo Dios también va a estar conmigo. Y José creyó en esta promesa bíblica, se apoderó de esa promesa bíblica y José decidió confiar en esa promesa y cambió su semblante. José tranquilamente pudo haber dicho, ¿dónde estaba Dios cuando mis hermanos quisieron matarme? ¿Dónde estaba Dios cuando mis hermanos me han vendido aquí? ¿Por qué Dios permite esto? José pudo haber renegado contra Dios, pudo haber renegado contra sus hermanos, pero José no se dio rienda suelta a esto. Al contrario, José entendió de que vivía en un mundo de pecado. José entendió de que todas las cosas suceden para bien. José entendió de que Dios tenía el control de su vida y él necesitaba confiar en la promesa de Dios y pase lo que pase, Dios iba a estar con él. Muy bien, la palabra de Dios dice en Génesis 39:1, dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, un egipcio oficial del faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. La palabra de Dios dice de que José fue vendido a los ismaelitas y los ismaelitas posteriormente a Potifar. Como vimos, José pasó de ser el hijo amado de sus padres a un esclavo sin derecho, despreciado, menospreciado, sin voz, sin voto. En esta situación, ¿ustedes creen que no le afectaba a José? ¿Ustedes creen que José no se sentía triste? José sí se sentía triste. Estaba mal. Se había deprimido un momento, pero después se levantó su semblante. Decidió confiar en Cristo. Decidió él, como se dice, darle buena cara al mal momento que le tocaba vivir. Pero además de esto, yo quería comentar un poco acerca de la autoestima de José. Tranquilamente su autoestima pudo haberse afectado porque un joven de 17 años de edad, claro, ya estaba formado, sus padres lo habían formado desde niño, pero a los 17 años de edad pasó un momento muy difícil porque no fue fácil estar en un lugar cómodo con sus padres que lo amaban, que lo querían, y llegó a un lugar en donde lo insultaban, en donde era todo nuevo, él era esclavo, no tenía nada. Ahora, esa situación pudo haber creado en José una baja autoestima, porque el mundo, la situación en la cual vivía pudo haberle hecho pensar de que él no valía nada, no servía para nada. Lo que el diablo quiere hacer es eso. Quiere destruirnos, quiere hacernos pensar de que no servimos para nada. Quiere hacernos caer tan bajo que podamos llegar a pensar de que no somos más hijos de Dios.
No somos valiosos para Cristo. Pero recuerda, si por tus malas decisiones o por las circunstancias de la vida te toca vivir una injusticia, una situación mala, una situación difícil, recuerda que sigues siendo el hijo o la hija de Dios en esa situación difícil que te toque vivir. No tienes que olvidarte nunca de eso. Y tienes que acordarte que tu verdadero valor no está en lo que otros te halagan o otros dicen de ti. Otros llenan tu ego o otros te destruyen. No, tu verdadero valor no está en eso. Tu autoestima viene de Cristo, de la cruz del Calvario, del amor de Dios, de lo que Dios ha pagado por ti, apreciado amigo y hermano. Recuerda siempre eso, y José recordó eso, de que su autoestima venía de Dios, de lo que Dios le había dicho, de lo que él sabía, de que era el hijo de Dios. Y José se dio cuenta de eso y hizo oídos sordos a todas las malas cosas que le decían a él, y él se acordó de que él era el hijo de Dios, y a pesar de las circunstancias que le tocaba vivir, él continuó con la cabeza levantada porque él sabía que era el hijo del rey de este mundo. ¿Cómo nos ve el Señor a nosotros? ¿Nos ve como esclavos? ¿Como desechados sociales? No. La palabra de Dios en muchos textos bíblicos dice que el Señor nos ve como sus hijos. El Señor nos ve como su especial tesoro. El Señor nos ve como lo más precioso que puede existir en esta vida. Nos ve como nuestro creador, como aquel que nos formó con sus propias manos. Si Dios nos ve así, entonces nosotros no tenemos por qué sentirnos menos, no tenemos por qué vivir una vida miserable. Tenemos que aprender a vivir como verdaderos hijos del Rey de este mundo y del universo entero. Recuerda que el Señor te ha formado con sus propias manos y te ha formado para ser feliz, para que hayas descanso en Él, para que Él te dé a ti paz a pesar de que tu familia misma no te quiera, a pesar de que tu familia sea problemática, a pesar de que pases momentos difíciles con los que deberían ayudarte, apoyarte a crecer. El Señor nos enseña a través de esta lección que a pesar de esos problemas hayamos descanso en Cristo. El Señor te recuerda que tú vales porque Él te redimió, porque Él te formó y porque Él te llama su hijo. Y por eso todo lo demás te afecta, sí, pero tienes que recordar de que has sido creado para ser feliz. Y Él tiene un plan para tu vida y solamente tienes que ser fiel a Dios, porque esas circunstancias que te tocan vivir en tu familia no van a ser para siempre. Dios te prepara y Él te va a sacar de ahí. Y si permaneces siendo fiel a Dios, Él te va a dar algo que ni te imaginas. Finalmente pasamos a la tercera sección de este repaso de la lección. Esta tercera sección lo hemos titulado Relacionarnos como Dios quiere. Génesis capítulo 39 versículos 2 y 3, la palabra de Dios dice lo siguiente: Pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero, y vivía en la casa del egipcio su amo. Vio su amo que Jehová estaba con él, que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas, dice la palabra de Dios. Como hemos visto, pues la palabra de Dios dice que todo lo que José hacía prosperaba. José, sin lugar a dudas, era un joven que muy responsable, un joven diligente en su trabajo. Lo que él hacía, lo hacía bien. No era un joven que hacía a medias su trabajo, sino que era un joven que hacía bien su trabajo. Y esto, pues se cumple la promesa bíblica de que todo lo que José hiciera, el Señor lo iba a prosperar. Todo lo que José hiciera, el Señor haría que sea de bendición. Por eso es que cuando nosotros salimos a trabajar a otros lugares, nuestro trabajo tiene que ser prosperado, bendecido, para que aquellos empleadores nuestros puedan decir, este es diferente a los demás.
porque su trabajo es bendecido, él hace algo especial. Ahora José marcaba la diferencia. Y José marcó tanto la diferencia que Potifar le tuvo una confianza única, le dio más cargo, lo encargó como su mayordomo de su casa. Y José pues estaba viviendo un momento bueno, pero todavía no estaba preparado para asumir el reto que Dios tenía preparado para él. Así que vino una tentación más, una prueba más para José. Podemos buscar nosotros en el libro de Génesis 39, versículos 7 y versículo 10. La palabra de Dios dice así: y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. El versículo 10 dice: hablaba ella a José cada día, pero él no la escuchaba, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Wow. La palabra de Dios dice que la mujer de Potifar pues se fijó en José. José, la Biblia dice que era de semblante hermoso. Aquí su simpatía, su elegancia de José no le ayudó, más bien fue de maldición, porque esta mujer se fijó en él y comenzó a acosarlo, comenzó a seducirlo. Algunos pensaban que la tentación esta famosa de José fue solamente un momento en el cual José salió corriendo y huyó. No fue así, sino que José fue probado vez tras vez. Un momento prolongado de prueba José pasó con esta mujer. La mujer le seducía a José cada día, dice la Biblia, y José hacía oídos sordos. José se mantenía firme. Mientras más fuerte la prueba venía, José más firme se mantenía. Vamos a leer Génesis capítulo 39, versículo 8 y 9. ¿Cómo es que José reacciona ante la prueba de esta mujer malvada que quería hacerlo caer en pecado? La Biblia dice en Génesis 39, versículo 8 y 9 así: pero José no quiso y dijo a la mujer de su amo: mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. El versículo 9 dice la palabra de Dios: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? En primer lugar, José lo que declara en este texto bíblico es de que su lealtad a su amo, a Potifar, estaba bien clarito para él. Él no sería desleal a su amo. Pero también José marca énfasis y dice: ¿cómo pecaría contra Dios? José sabía de que al cometer esto, a quien heriría era Dios. El pecado genera oprobio directamente contra nuestro Dios que está en los cielos. Entonces José supo esto bien claro. Entonces, en vez de insultar a la mujer, en vez de maldecir a la mujer, José aplicó el principio bíblico. José continuó siendo amable con esta mujer, pero firme en su decisión de no ceder y no pecar. José amó a esta mujer, pero no la amó para tenerla, sino la amó de respeto, porque la Biblia dice que debemos amar aún a nuestros enemigos. Entonces José mantuvo este principio bíblico. No la odió, sino que simplemente José trató de mostrar el amor de Cristo aún en ella y trató de que ella reaccionara de su mal proceder, pero esta mujer estaba tan cegada y estaba tan poseída por el enemigo que esta mujer vez tras vez siguió hasta que José tuvo que huir en un momento dado y tuvo que pasar a vivir por un periodo de tiempo en la cárcel por culpa de su fidelidad a Dios, por culpa de que él sabía
de que no podía pecar contra Dios porque Dios estaba en todo momento con él. ¿Sabes? José, por su fidelidad, pasó de ser hijo amado a esclavo, de esclavo a carcelero. Fue durante 13 años que Dios lo preparó, lo forjó, lo pulió, lo hizo un hombre conforme a su corazón. José tranquilamente pudo haber renegado de Dios, pudo haber odiado a su familia, pudo haber maldecido a su familia, pero José decidió no hacer eso. José decidió amar a Dios, decidió ser fiel a Dios, decidió amar a su familia, decidió poder seguir en los caminos de Dios, y Dios lo utilizó como su instrumento para que José pudiera ser el Salvador, no solamente de Egipto, sino principalmente del pueblo de Israel. Porque cuando vino la hambruna, José pudo salvar a su pueblo del hambre, y a través de eso se cumplió la promesa de Dios de que la generación de José seguiría viva, de que él sería de bendición, de que su generación sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar. José pudo ser de bendición para su pueblo, para todo aquel que lo rodeaba. A pesar de todo lo malo vivido en los lazos familiares de José, José decidió salvar a su familia. José decidió confiar en Dios y en vez de odiar, decidió amar, decidió restaurar. Y por eso una familia que estaba perdida, esa familia fue salvada. Y toda una nación que iba a estar perdida, gracias a José, también fue salvada y fue restaurada. Me gustaría dejar algunas aplicaciones importantes para nuestras vidas. En primer lugar, no importa cómo sea tu hogar, no importa si tu hogar es maravilloso o si tu hogar es un hogar disfuncional, un hogar destruido. El Señor nos dice a cada uno de nosotros que, al igual que José, pasaremos por situaciones difíciles en la vida. Pero recuerda que aún en esas pruebas, Dios estará contigo y Él nunca te abandonará a través del tiempo. En segundo lugar, recuerda que José tuvo que pasar 13 años de prueba. Aquellos 13 años que refinaron su vida, su carácter, hicieron de él un hombre de fe, un hombre de Dios. No sé cuánto tiempo tengas que pasar refinándote, cuánto tiempo de prueba tengas que pasar. No te compares con nadie. Cada uno tiene su propia relación con Dios y tu relación con Dios es diferente de los demás. El Señor tiene que pulir en ti algo diferente de los otros. El tiempo de pulirte, de refinarte puede ser más rápido o más lento que los demás. Pero no te preocupes por eso, solamente mantente siendo fiel a Dios. Que Dios te bendiga. Muy bien, llegamos así de esta forma a la parte final de este repaso. Así que, apreciado amigo y amiga, te invito a suscribirte y a dejar un comentario aquí abajo para poder saber de dónde me estás viendo. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Chao.